Hola, queridos gravetantes. Hoy vamos con un nuevo programa, esta vez sobre las múltiples violencias contra las mujeres. Sin duda, estáis viendo como nosotras que en las últimas semanas la denuncia de la violencia machista ocupa las portadas de los periódicos y la primera plana de los informativos. No ha dejado de viralizarse en las redes sociales debido a las noticias sobre el caso Errejón. Sin duda, una victoria del feminismo, cuya denuncia no se limita, sin embargo, a la violencia sexual, con todo lo importante que esta es. La amplía a otras formas de violencia, desde los feminicidios y asesinatos, que no siempre tienen una relación directa con lo sexual, hasta violencia sin cuento en los ámbitos laborales, en espacios discriminados y marginados, entre las personas migrantes o personas pobres en situaciones de vulnerabilidad. Sin olvidarnos del carácter patriarcal de las instituciones judiciales y penitenciarias. Entre los feminismos populares reina una fuerte desconfianza hacia los procesos judiciales, denuncias, juicios, querellas, como forma única de abordar las múltiples formas de violencia contra las mujeres. En el programa de hoy abordaremos estos temas, recogiendo los testimonios de investigadoras y activistas invitadas en unas recientes jornadas organizadas en el Museo Reina Sofía de Madrid por el colectivo feminista La Laboratoria. Nos gusta especialmente esa manera de acercar a otros públicos que seguramente no han ido o no han podido asistir a esas sesiones, las reflexiones de compañeras duchas en el trabajo de campo, en el diálogo de tú a tú, con las trabajadoras del campo, con las Kellys, con personas que trabajan con presas, en fin, con colectivos feministas que no responden al estereotipo de feminista blanca de clase media, sino que incorporan en sus cuerpos las múltiples dimensiones del machismo dominante. El machismo de género atravesado por la clase, la raza, el origen, la situación, etc. Pues bien, esos cruces y complejidades forman la trama del programa de hoy. Os invitamos. Nosotras creemos que el caso de la manada justamente surge en un momento de muchísima efervescencia del movimiento feminista. Es un momento en el que el movimiento feminista global está totalmente articulado, ¿no? O sea, venimos de las grandes movilizaciones en América Latina, venimos del Ni Una Menos en Argentina, venimos de la revolución del glitter en México, venimos de ahí con una potencia muy fuerte, y el caso salta cuando estamos completamente articuladas. Y entonces lo que sucede es efectivamente un caso que se vuelve mediático, pero que nos deja ver al movimiento feminista que algo está sucediendo con la justicia. No tanto con la violencia sexual como tal, porque la violencia sexual no es algo nuevo, es algo que está ahí, pero sí que pone el foco en tenemos un problema con la justicia. Y me parece que es el momento en el que decimos y articulamos la violencia, la justicia es patriarcal, ¿no? O sea, justicia machista la está juzgando a ella, etcétera, etcétera. Y es cuando nos damos cuenta de que finalmente no son las vías que van a hacer que agresiones, denuncias, etcétera, etcétera, puedan verdaderamente llegar a un proceso de restitución o a la víctima, ¿no? O sea, que no están poniendo tampoco a las víctimas en el centro. Entonces, teníamos muchísima fuerza, veníamos de movilizaciones muy potentes, la huelga feminista también ha sido un lugar de encuentro, pero un lugar de movilización, ¿no? La misma huelga y la organización de la huelga ha generado transformaciones al interior del movimiento feminista y ha generado autoconciencia de la capacidad de movilización y del músculo tan potente que teníamos y que tenía el movimiento feminista. Entonces, cuando surge el caso, en ese momento nos vemos capaces de todo y sobre todo somos capaces de construir una narrativa que es un contrapoder a la narrativa judicial. El caso dura muchos años, y el caso además también se puede extender a la llegada de Irene Montero al ministerio y, por supuesto, pasando por entre medias con la pandemia de COVID. Entonces, lo que sucede, o sea, el devenir de este caso es nosotras estamos siendo un contrapoder, estamos creando narrativa, etcétera, etcétera, y de repente, por un lado, viene la pandemia,
lo que es devastador, porque la pandemia fue desmovilizadora en todos los ámbitos, no solamente para el feminismo. O sea, vació las calles, ¿no? Y al vaciar las calles perdemos potencia, porque nuestra potencia política está en las calles, no está en ningún otro sitio. Entonces tenemos las calles vaciadas y tenemos un ministerio que se está arrogando, ¿no? Se está quedándose como con la potestad de legislar al respecto. Y entonces la derecha mediática empieza a ser cada vez más fuerte, ¿no? La reacción patriarcal, o sea, hay un hueco, se abre un hueco para la reacción patriarcal, que también se abre ese hueco durante la pandemia. O sea, el que muchas mujeres y muchos cuerpos violentados tuvieran que compartir vivienda con maltratadores, violentadores, etcétera, etcétera, ya es parte de la reacción patriarcal. Entonces, salimos del confinamiento. Bueno, se nos echa la culpa a las feministas de los contagios, esto es súper importante porque ahí es un punto clave de criminalización del movimiento feminista en las calles. O sea, nosotras somos las culpables el 8 de marzo, 2 días, 3 días antes de que se declare el confinamiento. Nosotras somos las culpables de los contagios y ahí ya hay una base de criminalización altísima. Estamos además en la pandemia, en un momento de muchísima incertidumbre a muchísimos niveles. Entonces, claro, cuando hay momentos de incertidumbre tenemos que tener respuestas fáciles y rápidas. Y no vamos a estar buscando las respuestas más complejas, aunque el caso sea muy complejo. Entonces sucede esto, la reacción patriarcal empieza a avanzar y la derecha mediática, porque esto es importante, o sea, es importante decir que tenemos varios niveles en el caso de La Manada, ¿no? O sea, tenemos el feminismo en las calles, pero también tenemos los medios de comunicación que han jugado un papel muy importante durante todo el caso de La Manada y posteriormente, y los medios, y luego tenemos la opinión general, ¿no? Entonces, claro, los medios de comunicación y la derecha mediática hay algo que saben hacer muy bien, y se llama cerco mediático. Entonces empiezan a acercarnos de manera mediática, empieza a crearse el cerco mediático y entonces ya no está saliendo la información que nosotras quisiéramos que salga, que es nuestra propia narrativa, sino que la información que está llegando a la sociedad civil en general es la que quiere la derecha mediática. Y entonces hay espacios que empiezan incluso a comprarse ese discurso y esos marcos de la derecha mediática. Y ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde una alternativa que jamás, nunca estuvo en boca del movimiento feminista, que son las penas, empieza a tomar relevancia. Las penas nunca estuvieron en boca del movimiento feminista porque sabemos que el tema no son las penas. El tema es el acompañamiento, el tema es la prevención, el tema son estructuras comunitarias y colectivas que sean capaces de contener, sostener y acompañar. Para el movimiento feminista esta era la clave, no las penas. Pero es entonces cuando se empiezan a comprar esos marcos de la derecha y las penas empiezan a ponerse en el centro. Luego, además, también sucede algo que Laia Serra explica muy bien en un artículo, que es el populismo punitivista, ¿no? Que aparece el cuerpo de Diana Quer y entonces el padre de Diana Quer empieza a pugnar por el castigo. Y claro, creo que también en momentos de confusión es muy fácil, otra vez vuelvo, irnos a las respuestas fáciles, ¿no? Porque es muy complejo. O sea, no solamente está relacionado con las penas, pero lo más sencillo es esto. Entonces la respuesta fácil es irnos a las penas y nos vamos a las penas. El movimiento feminista creo que no entramos en ese juego, pero no importa que no entremos en ese juego, nos quedamos totalmente cercadas por ese cerco mediático y empezamos a estar en un callejón que a veces parece que no tiene salida, que es, vale, ¿cómo recuperamos nuestras narrativas propias que siempre han estado ahí, pero que de pronto se han desplazado? ¿Por qué hemos desplazado el foco de lo que el movimiento feminista está pidiendo? Luego llega la ley del solo sí es sí y ahí ya empezamos a tener verdaderos problemas. Por un lado está esta narrativa de que está sacando a violadores de la cárcel, por otro lado la misma ley no está contemplando a un montón de mujeres, como las mujeres migrantes, las mujeres en situación de irregularidad administrativa, esto no lo está contemplando. A mí me parece que propone cosas importantes, como que podamos ir a una revisión médica sin que tengamos que denunciar. O sea, me parece que sí pone cosas importantes, pero luego también es problemática porque se mete con el tema del trabajo sexual. Entonces,
claro, llegamos a ese punto en el que sale una ley, estamos ya totalmente cercadas mediáticamente en donde solo vemos, e incluso a nivel internacional, solo se ve que el feminismo en el Reino de España es el ministerio, cuando no es así. Tenemos a un ministerio bastante separado de la calle y de los movimientos de base, feministas, o sea, del feminismo de base, y entonces, claro, el marco se desplaza más hacia la derecha. Yo creo que siempre hay que territorializar, tanto en el territorio que habitamos como en nuestros cuerpos, que son parte de lo mismo, cómo se están ejerciendo esas relaciones de poder, en dónde estamos, quién las está ejerciendo y si son parte de sistemas más amplios de opresión y dominación, ¿no? El poder está ahí. El poder siempre está ahí y a toda práctica de poder siempre hay una práctica de resistencia. O sea, esto está siempre ahí. El tema es en dónde se están llevando a cabo estas relaciones de poder. A mí me parece que si pensamos que el mundo en el que vivimos es un sistema profundamente colonial, porque tiene una matriz colonial, sigue funcionando de manera colonial, vivimos bajo el capitalismo racial, me parece absurdo poder pensar el poder sin la violencia. O sea, no creo que sea separable, porque la misma matriz colonial, o sea, el mismo sistema y la misma estructura en la que estamos, es violencia en estado de naturaleza, como dice Frantz Fanon. Entonces, claro, no podemos salir del marco de la violencia. Yo creo que mientras no logremos salir del capitalismo racial, no vamos a poder salir del marco de violencia. Que en realidad lo que tenemos que atacar son las condiciones de posibilidad de estas estructuras que generan violencia. O sea, Ruth Gilmore, que es una de las fundadoras de Critical Resistance, ella dice que le gusta pensar que la violencia en algún momento también puede desaparecer. Para que esa violencia desaparezca, es necesario que ataquemos a las estructuras que permiten, que son condición de posibilidad de los sistemas de opresión que generan la violencia. Entonces, en tanto que ataquemos esas condiciones de posibilidad, podemos buscar otros marcos en los que estén libres de violencia. Estamos atacando a los síntomas y no estamos yendo a qué está pasando verdaderamente para que esos síntomas estén ahí. Y entonces estamos constantemente apagando fuegos, poniendo paños calientes, etcétera, etcétera, que no van a llegar a nada porque no estamos atacando verdaderamente a esa estructura que, insisto, es condición de posibilidad de la violencia. Bueno, primero tendríamos que pensar qué es el feminismo antipunitivista, porque me parece que, o nos parece que en este momento estamos bastante confusas con qué es lo antipunitivista, ¿no? Y sobre todo estamos confusas con el poner el foco en quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios y en que hay mucho más allá de la víctima y el victimario. O sea, otra vez es un poco lo anterior, ¿no? Hay unas condiciones de posibilidad para que esa víctima sea una víctima y para que el victimario sea un victimario. Entonces, claro, el antipunitivismo lo que hace es romper con este binarismo, porque no deja de ser una dicotomía binaria profundamente del pensamiento moderno, porque es que es así. O sea, el pensamiento moderno nos hace pensar en un binarismo de culpable y víctima, ¿no? Víctima-victimario, salir de ese pensamiento binario y pensar, vale, ¿qué está permitiendo que la víctima sea víctima y que el victimario sea victimario? Y creo que desde el antipunitivismo estamos pensando en eso. También me parece que desde el antipunitivismo estamos planteando que la víctima no es individual sino colectiva. Y esto es muy importante. En la medida en que pensemos que la víctima es un sujeto colectivo, seremos también capaces de pensar que la responsabilidad tiene que ser comunitaria. Y creo que ahí también rompemos con el binarismo víctima-victimario, porque las víctimas somos colectivas. Por lo tanto, los victimarios también son muchos. Es quien lo ejecuta, es quien lo permite, es, o sea, el Estado, omisión, el sistema judicial. Hay una serie de poderes dentro de esa telaraña que están permitiendo que suceda, que la violencia se ejecute.
Entonces, claro, desde el antipunitivismo planteamos, vamos a responder de manera colectiva a violencias múltiples. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Nos gustaría presentar a Elena Silvestre como una especialista de los feminismos periféricos, que son aquellos que nos ayudan a comprender mejor cómo se relacionan las categorías de sexo, clase y etnicidad desde una perspectiva popular. Bueno, pues primero muchas gracias por la generosidad, porque yo no soy especialista en casi nada. Pero claro que la vida en estos territorios, como son las favelas, los barrios, las villas, te enseña un montón y de hecho yo soy muy agradecida a mi territorio y más que nada a las mujeres de mis territorios, porque mucho de lo que pienso hoy fue con ellas que he aprendido. Algunas incluso no saben leer, pero enseñan de muchas maneras. Y eso creo que se relaciona con lo que dices, ¿no? Con el hecho de, con pensar si las violencias que se dan en estos contextos de tanta precariedad económica, de tantos tipos de violencia superpuestos, de si esas violencias, si pueden darse ahí violencias que son específicas y también sus resistencias. Yo creo que sí, al mismo tiempo en que pienso que justamente porque los territorios marginados, superexplotados, ultra saqueados, son tantos, pienso también que este específico termina por ser un común. Pero sí hay violencias que ahí lo veo. Hay algunas cosas que, bueno, primero eso de esta violencia económica, lo podemos decirlo así, de no tener dónde vivir o de vivir muy mal o de tener tu casa cada rato inundada de agua porque no puede con una lluvia, o de no tener que te recojan la basura, o de vivir por ahí con las ratas porque hay eso en el barrio, o de salir de niña a ir a la escuela y saltar un cuerpo tirado en el suelo porque hay guerras entre pandillas, que era algo muy común y que yo y tantas otras de mi edad hemos vivido ahí. Esas cosas nos pasan y son ellas propias muchas violencias, sí, diría violencias específicas de contextos de ultra precariedad, ¿no? Son violencias que tienen una marca económica, pero que se desbordan más allá de lo económico porque también imprimen, constituyen alguna subjetividad también. Eso es muy loco porque si una persona vive lo que es el hambre, aunque sea en su infancia, después mismo cuando tiene comida, ya va a manejar de unas maneras totalmente distintas con los bienes materiales, con las cosas, con la necesidad, con el miedo de no tener al final. Entonces es como si está marcado y su subjetividad también está marcada un poco, porque se constituye bajo la presión de todas estas violencias. Y eso es algo muy específico. Y este algo específico creo que también hace con que se produzcan otros tipos de violencia cuando también la gente que sufre mucha violencia pasa a reproducir violencia. Y eso también es un debate de los más importantes que tenemos que hacer en nuestros barrios y es una batalla que vamos dando de nuestro feminismo favelado, qué sé yo, que es cómo es que los hombres, por ejemplo, negros, racializados, indígenas, empobrecidos, con los cuales luchamos codo a codo todo el tiempo, están a reproducir tanta violencia que sufren de la policía, de no sé quién, del sistema y todo más con nosotras. Y como es también que muchas veces nosotras estamos a reproducir estas mismas violencias
con las niñas. O sea, entonces también estos atravesamientos van a producir contradicciones muy fondas. No sé si, perdona que a veces me sale un portuñol también medio raro, pero digo, van a generar también unas contradicciones muy fondas, unas contradicciones que son al mismo tiempo muy importantes de discutir para pensar las resistencias, porque estos territorios también tienen lecciones grandísimas de resistencia. Tuvimos ahorita mismo en nuestras jornadas una asamblea donde tuvimos el privilegio y el placer de contar con la participación de Raquel Gutiérrez, de Verónica Gago, de Ana María Morales y también de Silvia Federici. Y una cosa es que decíamos, estamos viviendo un tiempo de tanta violencia que a veces no sabemos qué hacer, pero los territorios que ya hace mucho tiempo están viviendo estas violencias son también donde debemos mirar, porque si están ahí la gente viva hasta ahora es porque han aprendido maneras de sobrevivir a eso, de resistir a eso. Entonces, en estos, vivimos en las favelas una guerra hace mucho, entonces ahora que decían, bueno, se generaliza la guerra, ¿qué hacemos? Miremos a la gente que vive en guerra hace tanto tiempo y está sobreviviendo. ¿Qué lecciones hay ahí? Y creo que también tiene que ver con eso, de que hay resistencias específicas, pero esas resistencias específicas igual aportan lecciones que quizás podamos sacar y trasladar a lugares donde puedan también ser, qué sé yo, semillas. En Notas sobre el hambre es un intento de hablar de un tema que es muy difícil a quien ha pasado hambre. Bueno, yo no sé, mi abuela decía todo el tiempo, no digas nunca que pasamos hambre, no digas que sos pobre, porque estas palabras son horribles y llaman. O sea, y en realidad tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con que el sistema te pone en la cabeza de que si no tenés ni para comer es que sos un fracasado. O sea, como individualizando completamente la dificultad que atraviesa uno y al mismo tiempo responsabilizándote, culpabilizándote por las terribles condiciones en que vives. Entonces, hablar de hambre, poder hablar de hambre, ponerle este nombre y decirle, mira, eso lo atravesamos muchas personas y no tenemos la responsabilidad de haberlo vivido. Lo atravesamos por un problema que es sistémico, lo atravesamos por un mecanismo que es el mecanismo que ordena nuestra sociedad y que es una desgracia y que nos lleva a la vida y todo eso. Entonces, yo intenté comenzar por ahí, pero claro, yo no soy más una persona que vive la experiencia del hambre. Y entonces me fui enterando de que también hay otras hambres, de que hay otras tantas cosas que nos van quitando, hay otras tantas cosas que nos van saqueando, hay tantas otras cosas que vamos perdiendo, incluso la capacidad de imaginar, que también nos hacen personas hambrientas de justicia, hambrientas de reconocimiento, hambrientas de mucho que nos quita esta manera de organizar la vida que nos imponen. Entonces, desde pensar el hambre con esta idea más amplia, como este concepto más amplio, la relación que hago con el deseo es porque también hay una trampa muy grande en el capitalismo y eso creo que sea algo muy importante de debatir en todas partes, pero mucho en el norte global, que es de que la abundancia y el acceso a mercancías y cosas y facilidades te va a llenar los vacíos del alma, te va a resolver la ausencia de sentido, te va a hacer feliz, te va a hacer una persona plena y qué sé yo, entera mínimamente. Entonces, claro, cuanto menos tenéis, más evidente estás que vivimos más que nada con la fuerza del
de la red en la que estamos enredadas. Eso se hace menos visible, creo, cuando tenéis tantas cosas que ya ni tenéis idea de cuánto necesitas de toda la vida que está a tu alrededor. Entonces, el deseo también se pone ahí, en esta trama donde estamos desposeídas de muchas cosas, pero al mismo tiempo, un poco algo que también Silvia hablaba en su libro del punto cero, al futuro, cosas así, es como no tener nada es un problema muy grande porque somos un mundo de abundancia, pero al mismo tiempo no llevas tantas cargas para pensar y moverse en el mundo, a hacer lo que te parezca importante, relevante. No tenéis que abandonar grandes riquezas para construir tu camino, sino que tenéis a tú solita para construir este camino. Sos lo más importante que tenéis porque casi siempre sos lo único que tenéis. Y eso también te da una fuerza y una potencia de que, bueno, si soy yo sola, yo me puedo mover a muchas partes. El peso que llevo no es el peso de las burocracias, de los papeles, del miedo de que me roben, de tantas cosas que también nos rodean a tanta gente y que ves tanta gente casi enferma por pensar en todo esto. Pero de estas cosas por lo menos estás libre para hacer un camino. Y este camino se va construyendo en trama con otras personas. Entonces también se va enriqueciendo este deseo, se va ampliando y expandiendo este deseo, esta potencia de querer no solo aquello que nos han negado, pero descubrir finalmente que no necesito de un teléfono nuevo, de una ropa nueva, de un empleo con no sé qué, del título de tal y cual lugar, sino que deseo otras cosas. Y no tener nada también te deja más cerca de un poco de esta potencia, de esta lucidez. Porque al final a veces accedes a alguna cosa y dices, bueno, pero yo ya fui más feliz sin tener eso. Entonces creo que por ahí se evidencia un poco de esta relación. Es como si la gente que menos tiene está más cerca de lo que son, de hecho, los mecanismos que sostienen la vida en sus necesidades más elementales, y también son las que menos cargan cosas viejas y ya podridas de este sistema en las espaldas para seguir caminando y construir otros caminos, otros mundos, otras posibilidades. Heidi Mieles y Marianita Collaguazo forman parte del colectivo Mujeres de Frente. Han escrito sobre las violencias en las cárceles, alertando que está aumentando en Ecuador. También nos hablan de la guerra que existe contra el narcotráfico. En la organización Mujeres de Frente, justo de nuestros 20 años de cómo trabajar dentro de las cárceles y fuera de ellas, lo que nos damos cuenta es que los territorios están asediados por diferentes tipos de violencia. Y esa violencia es sobre todo racista. Entonces, para nosotras es súper importante poner como el foco en el racismo, acompañado justamente del clasismo, y luego ver cómo se sufre particularmente en los cuerpos de mujeres, pero también en otros cuerpos feminizados, como los de las infancias, los colectivos LGBTI, trans, y toda forma de feminización de los cuerpos. Entonces se tejen y se entroncan justo en esa capacidad de despojar la vida y la humanidad. La violencia se vuelve legítima, pero tiene la marca racial y de clase particularmente. Entonces eso es lo que permite crear el discurso de que es justificable, porque claramente se vuelve más fácil como no buscar o no racializar a alguien que no te da las características. La cárcel es como ese lugar perfecto para poner lo que el resto de la sociedad llama el despojo de la sociedad. Entonces, como lo que está mal, entonces no hay que pensarlo. Pero las cárceles a nivel mundial están llenas de gente negra, indígena, o que ha perdido cualquier tipo de raigambre ancestral al que era parte. Y por eso es tan fácil como responsabilizarlo de todo el malestar social. Además, nosotras sí leemos la cárcel
como el lugar, como el lugar central del capitalismo. Pero es un capitalismo que es ilegal, entonces es muy fácil parecer que va como en el sentido contrario de la acumulación formal, y no. Ahí se está construyendo toda la mano de obra, que además, repetimos, tiene color, tiene género, y además de eso, en cárceles del mundo, como las españolas, las estadounidenses, además está el tema de la migración, que es un racismo, pero también un racismo geográfico, justamente porque es la sucesión del abandono y de la apropiación de territorios. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, ya aterrizando en nuestra realidad, las poblaciones de las cárceles ecuatorianas están sobre todo llenas de personas afro o de raigambre indígena que han sido despojadas de sus territorios y enviadas a las grandes ciudades a realizar trabajo forzado en la maquinaria legal e ilegal. Entonces, mucha gente hoy en día está migrando en diásporas cada vez más amplias de gente venezolana, pero también Ecuador, Colombia, a trabajar en Estados Unidos o en Europa. Y luego son apresados en cárceles que de igual manera están como marcadas por el racismo. Entonces se logran unir justamente por un racismo, que para nosotras es importantísimo poner la marca racial como el centro de esto. Y luego entender que eso es lo que permite que, por ejemplo, las mujeres, aunque no son las que más entran a la cárcel por crímenes, y encima las que llegan a entran por lo que llamamos delitos de pobreza, robos, hurtos, microtráfico de droga especialmente, pero lo hacen sin violencia. Entonces también nosotras queremos como poner un punto muy importante acompañado del racismo, que es como la recolonización de algunos territorios, y entendiendo también eso como los territorios, nuestros cuerpos, y que han permitido justamente que un montón de personas tengan que ocupar estos lugares de despojo absoluto como son las cárceles. Entonces, si tú te das cuenta de dónde vienen quienes están encarcelados, son gente donde hoy en día existe o gran industria o el agronegocio a muy grandes escalas, trabajos como la pesca, que también están tomados por el narcotráfico o por las grandes industrias, y que en los territorios que son las cárceles, pues luego sirven como trabajadores de toda la ilegalidad posible. Entonces, la cárcel es como el centro de la reproducción del capitalismo, pero como en su más honda forma de actuar, como quitándonos y despojándonos todo y solo sirviéndonos como mano de obra. Yo diría que igual las cárceles están siendo, o sea, van llenándose las cárceles, es de gente empobrecida, como decía Heidi, pero también es como una obligación que se están llenando las cárceles porque es como madres, hijas que trabajan en el menudeo del narcotráfico, es como la guerra que estamos actualmente viviendo. Entonces es como que ¿cómo te puedo explicar? Es como que te arrastra a la cárcel, eso tal vez por la necesidad que tienen, la necesidad, la pobreza que se quiere uno como mujer, ¿no? Que se vive también, ¿cómo te puedo decir? Se vive perseguida por la policía, perseguida por el trabajo legal o ilegal. Entonces es como que no puedes trabajar dignamente porque te persiguen y tú te dedicas a lo ilegal, por ejemplo. Entonces vas acarreando, no solamente vas acarreando a ti misma, sino a tu familia también. Entonces ¿cómo puedo decirte? Bueno, casi
como te digo, de las cárceles es muy doloroso también hablar porque uno se ha pasado también uno por la cárcel y se vive cada historia. Igual las cárceles es como que a uno le me equivoco. O sea, es triste, ¿no? Saber de un hijo que está preso, que no sabes cómo ayudarlo. Ahora con esta guerra que estamos pasando, es como que mueres en la cárcel por muchas cosas, tanto porque no tienes la alimentación, tanto porque no tienes la salud, nada de eso. Ahora te prohíben todo, hasta el vínculo familiar. O sea, es muchas cosas que se puede hablar de la cárcel. El vínculo familiar yo creo que es un objeto bien positivo para poder uno en la cárcel salir adelante como preso o como familiar, pero es muy doloroso. O sea, se pierde todo, hasta el derecho como ser humano y todo lo demás. Y es justo ahí donde la organización cobra sentido, porque permite que esos vínculos que la cárcel eternamente está rompiendo sean reparados por el tejido social, que sobre todo se carga en las madres de quienes están presos y como los vínculos femeninos igualmente. O sea, vuelve a repetirse como que el cuidado está a cargo como de las mujeres de las mujeres de la sociedad. Y por eso nuestra organización creo que tiene como esta capacidad o sea, el centro de la organización es el acompañamiento. Nosotras, desde la pandemia, vimos la necesidad de crear como algo que hemos llamado la red de acompañamiento, que implica que cada persona tiene un nombre, tiene apellido, es importante y tiene alguien que la acompaña, que se vuelve casi una amiga sin la necesidad de tensionar como relaciones profundas de amistad o de familiaridad, porque a veces uno se queda como, o sea, es como la familia que uno escoge, llamemos. Y esto nos permite como tener dos sentidos. Por un lado estamos organizadas en el sentido político de la palabra, o sea, nunca dejar a una compañera botada, pero también en ese sentido más de saber que hay un alguien que te puede dar una mano, que puede hacer muchos planes con esta otra persona para lograrlo. Entonces, para nosotras el cuidado es como central. Es un acto político que cada día es necesario como repensarlo para que no caiga como en las mismas. Entonces, por ejemplo, el cuidado de los niños es central porque implica que todos podemos rotarnos en esa crianza, en el cuidado de los vínculos y que no tiene que estar siempre a cargo de las madres. Ajá. Entonces, por esa razón, para nosotras, o sea, ¿cómo nos organizamos? Bueno, también hemos de decir que justo el dolor que ocasiona, no solo la cárcel, sino en general la persecución a los sectores racializados, porque por lo menos en Ecuador hay también un racismo en cuanto al trabajo. Entonces, esa persecución implica también como la recomposición de los tejidos callejeros de la ciudad. Y por eso es complicado, pero creemos que es central saber que hay una humanidad que rescatar. Estamos con Susana Draper, que vive en Harlem, Nueva York, escenario histórico de segregación y violencias sistémicas racistas y clasistas. Sus estudios nos parecen relevantes para la participación en estas jornadas. Quizá pienso, por ejemplo, que cuando decimos víctima siempre aparece como esta despotenciación, ¿no? Porque es como que solamente empezás a ser designada por eso que te pasó, ¿no? Y eso ya te saca de la capacidad de actuar, de reponerte, ¿no? Y del mismo modo también la persona que daña a otra persona queda también fijada a eso que hace, ¿no? Y entonces ahí se hace muy difícil poder transformar ese contexto, ¿no? Si quedamos como fijados en eso. Entonces me parece que, por ejemplo, algo que aprendí de las luchas anticarcelarias, de las luchas por digamos que hablan de justicias transformadoras, es romper justamente
ese binario, ¿no? Víctima-abusador. Y hablar también de persona que daña y persona que recibe un daño, pero también aprender a movernos en situaciones que son más complejas que esa y que la mayoría son, y que muchas veces la persona que daña es una persona que ha sobrevivido daño y nunca lo pudo sacar, nunca lo pudo hablar, nunca pudo sanar. Entonces, por eso me parece que es importante no como movernos también en figuras menos claras o transparentes, que nos permiten también no poner, como nos hacen ver siempre, como el mal todo afuera y el bien todo, ¿no? ¿Y qué significa, no? Pensar que alguien que está abusando es sobreviviente de abuso, ¿no? ¿Qué pasa esa complicación que nos hace ver a la hora de pensar un proceso, ¿no? Y la persona que es pensada como víctima, es decir, salir de ese lugar, porque ese lugar te fija ya en quien recibe un daño, quien es dañada, y no te da capacidad de actuar, ¿no? Y entonces ahí implica, bueno, ¿qué es lo que esperamos cuando queremos salir de ese lugar? ¿Cómo sentimos que se haría como un proceso justo, ¿no? Frente a eso que pasó, ¿no? Y eso ya nos da otra capacidad de movernos, ¿no? Y de también darnos el tiempo de sentir qué esperamos, qué queremos, ¿no? Frente a un proceso de responsabilización o de justicia, ¿no? El castigo lo ejerce el Estado siempre y los distintos elementos y grupos que aparecen en este momento, que puede ser el narcoestado, pueden ser las gangas que son controladas por el Estado y que están dividiendo las comunidades, despojando, ayudando a vaciar territorios para que entonces las empresas puedan construir sus viviendas de lujo, y etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esa violencia, sabemos, ese castigo es una violencia que se propone siempre como una solución a las violencias, pero que es una maquinaria que funciona, que ha funcionado siempre, ¿no? Como una reproductora y productora, ¿no? De violencias. Y cuando pensamos en el encarcelamiento, siempre el encarcelamiento, y como dice Angela Davis, habla desde una normativa, ¿no? Y siempre están normativizando. Y, por ejemplo, para las personas trans, entrar en prisión es complejo, ¿no? Porque hay siempre una violación de la autodeterminación, porque es ir a una cárcel que te pone en donde vos no te identificás, ¿no? También las personas que precisan de su medicación son privadas, es decir, hay una cantidad, ¿no? De capas. Otro nivel de esa pregunta también es por qué el Estado, como dicen muchas mujeres, continúa la tarea del abusador, ¿no? Es decir, por qué cuando vemos la situación de mujeres encarceladas, la mayoría son sobrevivientes de abuso. Y es decir, dentro de la cárcel también se continúa el abuso. Entonces, obviamente que todo esto hace ver que el encarcelamiento nos ayuda a resolver, digamos, ¿no? Y a terminar con las violencias, y que necesitamos pensar en otro tipo, ¿no? de justicia, de responsabilización, y creo que sí existen otros modos, pero que son modos que necesitan de una trama comunitaria. Entonces, no se trata de fórmulas como nos hacen pensar a través del sistema penal, ¿no? Más que fórmulas, es decir, lo que necesitamos es nutrir los mundos en los que nos movemos. Y por eso, por ejemplo, siempre esa consigna que es tan hermosa que dice comunidades fuertes no precisan policía, ¿no? Y en comunidades fuertes no existe la cárcel. Es decir, ¿por qué? Porque no es esa la manera ni de resolver, ni de realmente sanar estos problemas. Entonces necesitamos buscar e inspirarnos en también muchas comunidades, ¿no? que no pueden ver en ese sistema de seguridad una protección. Estamos muy contentas de tener de nuevo a Lucy Caballero entre nosotras. Queremos aprovechar su presencia en las jornadas para hacerle algunas preguntas. Venimos desarrollando junto a otras compañeras una perspectiva feminista de este endeudamiento, en tanto
lo que estamos notando en los últimos años, por ejemplo, en Argentina, a partir de la aplicación de los planes de austeridad impulsados por los organismos internacionales de crédito, es que hay una guerra contra la reproducción social muy situada en todo lo que necesitamos para reproducir la vida, y que esa guerra permanente que implica devaluación de los ingresos, retiro del Estado sobre la provisión de servicios de salud, educación, aumento descontrolado del precio de la vivienda, se transforma en fuente de endeudamiento. Es decir, que hay, y que eso además está sostenido principalmente por las mujeres, en tanto son mayoritariamente las que sostienen las economías domésticas, ¿no? Entonces hay una relación entre ese endeudamiento masivo de la población para sostener la caída de ingresos general y sobre todo la desregulación de precios importantes como el de la vivienda y los mandatos de género. Y a su vez hay un impacto particular de la deuda externa, de la deuda que toman los estados, cuando la miramos en la vida de las mujeres lesbianas, travestis y trans, ¿no? Lo que estamos observando es que cuando el Estado, como está sucediendo en Argentina, por lo menos desde el 2008, desde el 2018, el Estado prioriza el pago de la deuda externa, se resiente la inversión en la reproducción social y se transforma no solamente en mayor trabajo no remunerado para los cuerpos feminizados, sino también en mayor endeudamiento familiar para sostener las condiciones de un ajuste cada vez más extremo, ¿no? Hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy con Milei, que es como si fuera un shock neoliberal recargado que se está sosteniendo en base a mayor trabajo no remunerado y más endeudamiento. Pensar el mundo financiero desde una perspectiva situada para mí ha sido una de las claves fundamentales de estos últimos años. Entender que el capital financiero se jacta de no depender de los cuerpos concretos que producen valor, ni de depender de los territorios, ni de las tierras, ¿no? Se jacta de reproducirse a sí mismo, ¿no? Cree que está en un diálogo permanente entre los propios mercados, entre comillas, pero por eso creo que una de las principales operaciones para evidenciar, desenmascarar el poder de las finanzas es mostrar sus aterrizajes concretos. Cómo el capital financiero vive de la extracción de valor producido en el trabajo comunitario, en el trabajo doméstico, en el trabajo precario, cómo se reproduce a partir de la depreciación del trabajo, y eso se puede hacer de forma situada, ¿no? Nosotras hemos construido, junto a Verónica Gago, una perspectiva que empieza desde la economía cotidiana para reconstruir los circuitos macro, es decir, macro y micro, ¿no? Sin subalternizarlos, sino buscando sus líneas de conexión y empezando por buscar los aterrizajes de lo financiero. ¿Quiénes pagan la deuda? ¿Quiénes se endeudan? ¿Para qué se endeudan? Son las preguntas más políticas que le podemos hacer a este capitalismo financiero que se sostiene y se nutre de las diferencias de género y de raza. Ok, wow. Feminicidio y neoliberalismo. Es fundamental pensar esta conexión, pero a partir de casos concretos, para que podamos visualizar qué es esta conexión. Y en México hay territorios específicos donde podemos mirar qué sentido político tiene esta conexión y cómo sobre todo impacta hacia los cuerpos. Tenemos Ciudad Juárez, por ejemplo, que es famosa en todo el mundo para ser la ciudad con un altísimo número de feminicidios y desapariciones. ¿Pero por qué? Allá hay esta relación fundamental entre neoliberalismo y feminicidio. Cuando pensamos a Juárez, pensamos a una ciudad pobre. Ok, Juárez no es una ciudad pobre. Juárez es una ciudad muy rica. Y Juárez no es una ciudad con un alto nivel de desempleo. No, Juárez es una ciudad con un altísimo nivel de empleo. Además, hay un nivel de riqueza que circula y que aumenta, se acumula año tras año. Y no solo, también se acumulan innovaciones tecnológicas y no solo, también se acumulan inversiones extranjeras. Pero más se acumula capital, más crece la violencia. Entonces, allá, ¿cuál es el truco neoliberal? ¿Cuál es esta... yo no hablo de causa y efectos, ¿no? Pero sí hay un sistema de correspondencias.
Porque más aumenta el Producto Interno Bruto en Juárez, más se expanden carencias sociales de todo tipo, porque hay una vida totalmente privatizada. Es privatizado el sistema de transporte, es privatizada la escuela, es privatizado el sistema de salud, es privatizado hasta el alcantarillado de la calle donde caminas, donde no puedes poner tu pies en una acera cuando hay demasiada lluvia. O tienes tú que cambiar la lámpara de la calle porque no hay nadie que la cambia cuando vives en el espacio público. Las ciudades privatizadas son ciudades extremadamente inseguras, y también son ciudades donde paradójicamente hay más policía y donde paradójicamente hay más vigilancia. En Juárez hicimos un ejercicio que parece banal, pero no lo es. Empezamos a mapear los lugares donde hay cámaras de seguridad y después a mapear lugares donde nos violan, nos acosan, encontramos cuerpos víctimas de feminicidio o transfeminicidios y empezamos a justaponer el mapa. Este mapa nunca correspondía. Donde estaban las cámaras no nos violan. Entonces la pregunta es, ¿quién están defendiendo y de quién? Nos enseñaron a mirar lo que está adelante la cámara, pero nosotras tenemos que mirar lo que está atrás la cámara, o sea, al sistema. El sistema feminicida, porque la mano que mata no es solo la del asesino, es también la mano de la sociedad y del Estado, que para omisión o complicidad o omisión contribuye a este tipo de crímenes. Entonces pensar no solo al agresor, al victimario, sino al sistema que reproduce la violencia, porque solo y cuando pensaremos al sistema que reproduce y a desarticularlo, podemos pensar de disminuir hasta erradicar la violencia contra nosotros. Últimamente hemos analizado varios casos, ¿no? Varios casos, pero poniéndolos en relación, ¿no? Y hemos visto que para atender la violencia es fundamental entenderla. Entender para atender, siempre repetimos con las compañeras. Muchas veces, cuando encontramos un cuerpo por la calle, lo que intentamos hacer es, ¿por qué el cuerpo está allá, en este lugar? ¿Por qué el cuerpo está en esta posición? ¿Por qué las hazañas con las cuales nos matan son siempre más brutales? Porque el problema no es solo que aumenta o no aumenta el número de los feminicidios o de la violencia contra nosotros. El problema es cómo cambia la violencia. Y la violencia se vuelve siempre más aguda y brutal. Por ejemplo, en uno de los casos que seguí, el marido asesina a la mujer y deja su cuerpo no en la casa donde la asesina, sino por la calle, en un lugar donde ella iba a tomarse una chela, una cerveza, después el trabajo. O sea, un lugar que era símbolo de autonomía, de libertad para ella. ¿Por qué? Y allá la pregunta y la respuesta era fundamental, porque no quieren solo asesinar un cuerpo, sino despojarlo, humillarlo hasta después la muerte, quitando el lugar de autonomía y el sentido de autonomía. Donde, no por casualidad, por ejemplo, en Juárez, en Ciudad de Juárez, las mujeres corrían mucho peligro mientras iban a trabajar. Y muchas mujeres en Juárez están muy felices de ir a trabajar, porque para ella es un espacio de extrema autonomía.
Entonces, lo que quieren es controlar los cuerpos, despojarlos y instalar un sistema constante de control. Entonces, por eso es importante pensar en términos no solo del cuantitativo, aumentan, ¿no? Sino qué sistema crea un sistema de violencia y cómo nosotras caminamos y vivimos en ese sistema violento, donde los actores son múltiples, porque no podemos pensar que hay solo un único responsable, ¿no? No podemos pensar que solo fue el Estado. No, fue el Estado y la sociedad civil. Entonces, tenemos que pensarlo de forma amplia. Otro elemento fundamental para pensar es que, por ejemplo, en Juárez se crea un nuevo tipo de gobernabilidad, ¿no? Por eso siempre volvemos a partir de ciudades como Ciudad Juárez. Se crea un nuevo tipo de gobernabilidad donde hay el sistema político, el poder político, perdón, el poder económico y el poder del crimen organizado o poderes territoriales de otro tipo, que conforman una nueva sociedad, donde cada poder no está negociando entre ellos, no, o no está en conflicto, no, simplemente se dividen la ciudad así como pueden ganar más, así como el territorio es más rentable por cada uno de esos poderes. Entonces, esos poderes han organizado muy bien el territorio. El problema es que tenemos y podemos absolutamente desarticularlo. Muchas veces yo hablo de una telaraña de poderes. La telaraña es algo de orgánico. ¿Por qué? Porque te atrapa, cualquier persona puede ser atrapado por la telaraña, pero en el mismo tiempo la telaraña es algo de muy frágil. Cuando tú empiezas a cortar un hilo, cae todo el sistema. El problema, ¿cuál es? Que se tiene que mirar muy bien el sistema, se tiene que desglosarlo pedazo por pedazo, volver a poner en orden las piezas. Siempre decimos con las compañeras, hay que ir al fondo, del más fondo de la oscuridad y desde allá extraer la luz. Porque hasta cuando no miramos el sistema con claridad, aun si este sistema es terrible y nos da miedo, pero más tenemos claridad sobre el sistema, más el miedo se transforma, porque se puede enfrentar. Entendemos cómo podemos enfrentarlo. Una amiga mía muy querida, Valentina Glockner-Faggetti, siempre decía, a cada práctica de muerte corresponde una práctica de vida. Valentina siempre repetía eso. Y siguiendo su herencia, a mí me gusta pensar también que nos movemos constantemente entre resistencia y existencia. O sea, no solo respondemos a un ataque, no solo estamos defendiéndonos de algo, sino que constantemente estamos poniendo en práctica nuevas modalidades de transformación del territorio. Claramente siempre vamos a entrar en tensión con el Estado. Yo tengo siempre que entrar en tensión con el Estado, no puedo no verlo por todo lado. Por ejemplo, cuando asesinan una mujer y me llaman porque tengo que seguir el caso, ¿qué hago? Tengo que llamar al Estado porque se tiene que trasladar el cuerpo. Entonces yo entro siempre en tensión con el Estado, pero allá entro en tensión con el Estado desde los feminismos y cambio constantemente esta relación, porque estoy allá, estoy siguiendo el caso y estoy pasito después pasito intentando ver que el caso sea llevado adelante con debida diligencia y que el cuerpo de esa mujer tenga una sepultura digna, una muerte digna. Y eso es fundamental. Porque muchas veces con las compañeras decimos que también es importante cuidar la muerte para cuidar la vida, ¿no? Que es una frase que resuena constantemente en las marchas, por las calles, porque a veces dicen, ay, qué terrible que te ocupas de los feminicidios. No, es que yo ya llego cuando no hay más nada que hacer. Y desde allá se puede volver a pensar todo.
como siempre hemos hecho desde los feminismos. Vigilancia y castigo. Vengo de un estado extremadamente católico y toda la vida intenté huir y ser absolutamente profana. Una de las cosas que últimamente hemos aprendido desde los feminismos mexicanos es no caer en la trampa de o punitivismo o antipunitivismo. Porque por allá quizá no se ve que hay mucho más, que los problemas son mucho más complejos, que la relación con el Estado, con las instituciones, es siempre una relación en tensión constante. Le cuento una historia. Mariana Lima Buendía. Mariana Lima Buendía fue asesinada, víctima de feminicidio, por su pareja policía. Feminicidio doméstico lo llaman. Y el marido deja su cuerpo en la casa. La madre de Mariana y el papá de Mariana, ¿no? Los padres, intentan por 12 años, intentar tener justicia y decir, es el policía, pero acusando al policía, acusaban también todo el sistema de control, de castigo y de vigilancia que instala el Estado en un territorio, porque era un policía. Los padres de Mariana pero hicieron otra cosa cuando iban día tras día en los tribunales de justicia. Supieron crear comunidad afuera de los tribunales de justicia y crear comunidades que constantemente cuando ellas entraban en el Tribunal de Justicia, había una comunidad de acompañantes y acompañantes que se esperaba afuera y que hacía presión desde la calle. Pero no solo. La madre Irinea empezó a pedir algo de muy específico y lo empezó a pedir para todas, no solo para Mariana. Empezó a pedir una norma que implicaba por el Estado de tener en cada caso de feminicidios obligatoriamente la debida diligencia, o sea, seguir con debida diligencia la investigación de todos los casos de feminicidio. Logró tener una nueva norma que se llama Mariana Lima Buendía, donde se afirma que todos los casos de muerte violenta de mujeres tienen que ser investigados como feminicidios y después tiene que ser el Estado a demostrar que no lo sean. O sea, ¿qué hace la señora Irinea? Desplaza la mirada, completamente la subvierte. Es el Estado que tiene que demostrar que no es un feminicidio, no nosotras. Esta ley lleva el nombre de Mariana. Mariana quería ser una abogada. Y la señora Irinea afirma que ahora Mariana está en cada tribunal de justicia. ¿Eso es punitivismo o antipunitivismo? Los feminismos siempre mexicanos, por lo menos donde me estoy criando y me crié, que me enseñan tanto, nos enseñan a pensar no solo en la relación víctima-victimario, porque las madres de Juárez, cuando desde los años 90 entendieron que no podían llegar a la resolución individuales de los casos de feminicidio y no podían descubrir quién fue que la mató, ¿qué hicieron? Desplazaron políticamente la pregunta y fueron de una inteligencia política increíble. Desplazaron políticamente la pregunta y desde quién la mata empezaron a preguntar quién creó todas las condiciones para que eso se posibilitara. Ese desplazamiento de la pregunta cambia completamente la modalidad de acción. Y esa modalidad de acción que nosotras tenemos que aprender desde el sur, desde la frontera, desde Juárez, desde mujeres racializadas y de diferentes clases sociales. Entonces, creo que retomar esa capacidad de acción desplazando la pregunta es clave. El archivo feminista, antes que nada, contrasta las fuentes, antes que nada
intercruza fuentes orales, fuentes escritas. El archivo feminista sabe perfectamente que en muchos casos no puede llegar a una verdad de los hechos, pero sí a una verdad posible de los hechos. Y es muy importante por eso intercruzar las fuentes. Por eso no se puede quedar en el solo grito, porque si uno se queda en el solo grito, los gritos asfixian y no politizan. Traicionar l'idea di archivo, cioè o traicionar l'archivo, es un peligro político que no podemos correr. Porque cuando traicionamos la idea de archivo, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en el mismo contenedor un montón de casos. Sí. Cuando ponemos en el mismo contenedor un montón de casos, ¿qué estamos haciendo? Creando un patrón y un perfil. El problema es que cuando creamos el patrón, todo tiene que encajarse en este patrón y no logramos ir más adelante en la investigación. El problema del archivo de la Fayerás es que crea una idea fija del perfil y una idea fija del patrón. Y cuando tú creas esas dos ideas fijas en las investigaciones no pueden ir más adelante de eso. En realidad que ahora la violencia hoy en día es mucho más que eso, es interclasista, por ejemplo. Llega en cualquier barrio con diferentes formas y con diferentes impactos, pero llega a cualquier barrio. Entonces, si creamos esos archivos, es un desastre, un archivo fijo, ¿no? Tenemos que crear archivos en movimiento. Una autodefensa significa muchas palabras. Desde la autodefensa se abren múltiples posibilidades. La autoconciencia, la autonomía, pero también autonomía significa la capacidad no solo de mediatizar los casos, sino de politizar los casos. ¿Y cómo hacemos a politizar los casos? Y no solo quedarnos en la difusión, la visibilización y la sensibilización. Porque los feminismos hemos hecho muchos pasos adelante. Entonces, ¿cómo podemos no solo autodefendernos, sino tomar mucho más espacio y mucho más autonomía politizando los casos? Para politizar los casos, sí es verdad que hay necesidad de un archivo. Es verdad que hay necesidad de un archivo. Pero, ¿qué demuestra el archivo? Demuestra la sistematicidad de los casos. Demuestra que hay una estructura patriarcal profundamente regada, que hasta cuando no vamos a desarraigar esa estructura, la violencia se va a reproducir constantemente. Entonces el problema es el sistema, no es solo el victimario, porque de victimario hay muchos, pero de víctima no queremos más. Hola, ¿cómo estáis? Vamos a ver qué lecturas nos pueden ayudar para entender las violencias machistas desde otro prisma. Nos atrevemos a decir que estos días somos muchas las que no encontrábamos palabras para tantas violencias, así que las hemos salido a buscar. Las fuimos a buscar en los museos, en las salas de cine, en las asambleas feministas y en los relatos anónimos de tantas mujeres a las que se les han negado los espacios para hablar. Pensábamos en la vigencia de la pregunta que se hizo Audre Lorde en Hermana Marginada en 1984. ¿Cómo transformar el silencio en lenguaje y ese lenguaje después en acción? Pero no corramos tanto porque, aunque hemos ido desde el Centro de Igualdad de Brown Murillo hasta Esto no es una plaza de lavapiés, no hemos encontrado la forma de desanudar tremendo dilema. Lo primero será contentarnos con encontrar alguna palabra que acote estas violencias que nos atraviesan, sumergiéndonos en los libros. Y para ello traemos algunas recomendaciones literarias. El celo de Sabina Urraca es una novela editada por Alfaguara y publicada en mayo de este año. Habla de la sofisticación de la violencia psicológica que constituye una de las modalidades más constantes y generalizadas del ejercicio del poder desde dentro de las relaciones afectivas. Los protagonistas al principio no tienen nombre propio, en el afán de poder representar más allá de ellos mismos. La humana y la perra se acompañan mientras sangran en un duelo porque la protagonista ha estado expuesta a un predicador que todo lo sabe y que es Dios y que es trino. Por el enviado divino acabarán en un grupo de apoyo de mujeres.
donde las tardes compartidas de traumas comunes y bizcochos con lorazepam no son lo único, porque Sabine Urraca también deja una pequeña brecha por donde la humana sale con fuerza a lo largo de la novela. Parece que es importante que la perra encuentre un nombre porque, como se dice en la novela, lo que no se nombra desaparece o se pudre. Mientras la lees es como si te dejara fuera de casa sin tener cómo volver a la tuya, pero cuando la terminas te sientes en paz. Y puede ser porque pone en marcha mecanismos de identificación en los que una, por desgracia, se puede ver reflejada. Está contada por momentos con elementos fantásticos propios de los relatos orales de los cuentos. Otro lugar por el que paseamos estos días fue por la Argentina de 1976. La llamada de Leila Guerreiro se lee mejor en común. No nos podemos engañar. Nos hemos tenido que asomar de la mano desde algunos clubs de lectura donde poder compartir las impresiones. Para ponernos en situación, diremos que el contexto histórico en el que se enmarca este ensayo es la dictadura militar de Videla, que transcurre desde marzo de 1976 hasta 1983. Después del golpe militar empezó una persecución que llevó a miles de secuestros, torturas masivas y asesinatos. En los 70 se organizaban al calor de la guerrilla peronista argentina los montoneros, que luchaban como movimiento de liberación nacional. Y es en esa organización peronista donde militará Silvia Lavairu, que es secuestrada al comienzo de la dictadura mientras está embarazada. Fue llevada al mayor centro de torturas de la dictadura argentina, la ESMA, Escuela Mecánica de la Armada. A través de los encuentros de Guerreiro y Lavairu, que transcurren desde 2021 hasta 2023, vamos conociendo todos los hechos y en especial la crueldad con la que se trata a las mujeres al ser consideradas botines de guerra. Este trabajo nos acerca al papel de la mujer durante los conflictos armados. La periodista no deja silencio por recoger, escribe con escrutinio nada complaciente la vida pasada de la exguerrillera. La denuncia de Lavairu, junto con la de otras mujeres, supuso la celebración del primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres durante la dictadura. La periodista argentina transcribe algunas palabras con la jerga y el decir espontáneo y consigue, pese a la dureza del ensayo periodístico que edita Anagrama, expandirlas todas sin miramientos. Y otro libro por el que nos dejamos caer fue Notas sobre el hambre, editado por Mandaku. En estos días que el feminismo se está haciendo tantas preguntas, podríamos estar leyendo a Elena Silvestre por horas. Aprovechando su participación en el encuentro de la laboratoria de este año en el Museo Reina Sofía, tuvimos la suerte de contar con ella. Devoramos Notas sobre el hambre, que nos pareció un trabajo poético en forma de racimo de flores. Obra bellísima y autobiográfica, donde Elena Silvestre se hace un pastel nuevo, haciendo referencia a Gloria Stein. Cuenta con repertorio de elementos vivos, desde animales u objetos animados, nos susurra algún secreto mágico sobre la potencia y la fuerza de las mujeres negras, esclavizadas, indígenas y todas aquellas que están colonizadas por el poder. Es un libro muy lindo, que es potencia deseante, una radial popular. También nos han dejado bastante ojipláticas algunas novedades, como Atusparia, de Gabriela Wiener, donde la autora, bajo el nombre del líder de la resistencia peruana del siglo XIX, arma una novela sin precedentes que habla de la lucha del pueblo indígena desde múltiples voces racializadas. También queríamos recomendar El invencible verano, de Cristina Rivera Garza, galardonado con el premio Pulitzer de Memorias de este año, que desde luego es para valientes, porque habla del feminicidio de la hermana de la autora a manos de su expareja. Y mencionar también que la laboratoria, con maquetación de Traficantes de Sueños e ilustraciones de Vane Julián, ha editado el cuaderno de estas jornadas que nos han servido de base para el programa. Pues con estas recomendaciones esperamos haber podido contribuir con esto a nombrar algunas de las violencias que se encuentra desprovista de palabras. No nos vamos a amilanar por la escasez de las mismas, porque tenemos la esperanza de que, como dice Sonia Pina, hay muchas más y solo es cuestión de irlas encontrando.